Comenzamos. Agradecemos nuevamente la presencia de todos, la presencia y la aceptación de este desafío. Decía a quienes hoy se suman a dialogar con nosotros en esta primera conferencia de un ciclo de conferencias que queremos darnos en este tiempo, un ciclo a propósito de la pandemia o disparado por ella. Lecturas de la pandemia, siguiendo con esta idea de hacia la reconstrucción de alternativas. Son diálogos que nos venimos dando en esta línea, pero que entendíamos que en este tiempo de gran incertidumbre, pero también de grandes certezas, certezas en torno a lo que pensamos de la normalidad que nos ha llevado a este lugar, pero incertidumbres de por dónde va la cosa, de cuál será también la subjetividad, esa subjetividad social que va a quedar después de esto. Y por eso pensamos en un ciclo de conferencias que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a imaginar por dónde debemos ir, por dónde andar, o al menos conocer por dónde están yendo los diferentes espacios, los diferentes movimientos, las diferentes organizaciones, y ponerlo en común, por supuesto, para complementar, para crecer y para hacerlo. Ese ha sido el desafío cuando los invitamos y les dijimos necesitamos comenzar un ciclo de conferencia, y en la primera hemos invitado tanto a Mina, a Horacio, a Raúl. Una invitación sumamente consciente, una invitación a compañeros y compañeras con las que nos venimos encontrando, con las que venimos pensando, discutiéndonos y con las que venimos también soñando. Con una clara opción que es la que nos encuentra y es la que nos lleva a decir entonces que hoy nos vamos a encontrar. Aprovechar esta oportunidad de estar en casa para aprender cómo vamos a hacer para comunicarnos, las nuevas formas, pero para darnos un lugar para pensar. Vamos entonces a comenzar a darnos la palabra, a comenzar a pensar, decíamos, en este conversatorio, poniendo en juego lo que venimos haciendo. Y lo vamos a hacer con la palabra de Horacio Machado Arauz, un compañero de nuestra organización de muchísimos años. Es socio de la asociación BP, Bienaventurados los Pobres, que es quien propone este espacio de diálogo. Horacio es investigador adjunto del CONICET, coordinador del equipo de investigación de ecología política del sur, SITCA, CONICET, Universidad Nacional de Catamarca, director del doctorado de Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Catamarca y miembro del grupo de trabajo de ecología política de Claxo. Horacio es un compañero, Horacio es un amigo, y te pedimos que inicies, este conversatorio, que nos ayudes con esa mirada desde la ecología política, decíamos, esta mirada desde tus tránsitos, y comentarles a todos que la dinámica de trabajo, perdón, antes de darte la palabra a Horacio, va a ser así: escuchamos a los compañeros, luego vamos a habilitar las preguntas que podrán hacerlas desde el chat, desde las diferentes plataformas, y vamos a ir juntando las preguntas, las intervenciones que se deseen hacer, una vuelta de esas intervenciones y unos minutos para cerrar a cada uno de ustedes. Hasta aquí yo, muchas gracias por estar ahí. Horacio, te damos la palabra, te compartimos la escucha. Primero, antes que hablar, tenemos que escuchar. Tenemos que apropiarnos y no dejarnos robar este silencio que un
ínfimo microorganismo que también es parte del sistema de vida nos ha venido a plantear. Y debemos hacer como el gran poeta colombiano William Ospina plantea, preguntarnos qué nos quiere decir la Madre Tierra con todo esto. Cuando nosotros nos empezamos a preguntar sobre qué nos quiere decir la Madre Tierra con todo esto, empezamos a sumergirnos en el mundo sobre las verdaderas causas de esto que nos está pasando, de esto que nos tiene confinados, de esto que nos tiene en el mundo sobre las verdaderas causas, excluidos y prohibidos de lo más elemental de lo humano, que es el vínculo, el contacto cara a cara, el abrazo, la mano, ¿no? Entonces, esta pandemia en realidad no es la enfermedad principal. El coronavirus es una enfermedad secundaria que se muestra como síntoma de la enfermedad civilizatoria que nos está afectando. Es importante que no perdamos de vista esto. Y como enfermedad civilizatoria es una enfermedad terminal. Cuando decimos enfermedad civilizatoria terminal, significa que no hay causa, no hay cura dentro de los términos de esta incivilización. Como decía Aimé Césaire a mediados del siglo pasado, en 1949, en el discurso del colonialismo, una civilización perdida es aquella que no puede ofrecer solución ni salida a los problemas que ha creado. Y en esta civilización o en esta incivilización nosotros estamos parados, sumergidos. Es fundamental tener claro entonces que lo que ha producido la pandemia no es solo un virus. O sea, ese virus existía antes, mucho tiempo antes, y nunca había provocado una crisis sanitaria. ¿Por qué la produce ahora? ¿Por qué la produjo como la produjo y por qué se expandió como se expandió? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo que ese virus se convirtiera en un patógeno altamente contagioso que ha recorrido rápidamente todo el mundo y que es potencialmente letal para grandes mayorías de los organismos humanos vivientes, sobre todo aquellos que han sido históricamente discriminados, los cuerpos de mujeres, los cuerpos afrodescendientes, los cuerpos que viven hacinados en condiciones insalubres de hábitat, los pobres del mundo, los desheredados de la tierra. Lo que ha hecho que este virus se haya convertido en el agente de la pandemia global que hoy estamos atravesando no es la propia fisiología del virus, sino son las condiciones ecológicas, políticas, económicas, culturales, antropológicas y psicológicas creadas por más de 500 años de capitalismo, colonialismo y patriarcado. El virus no viene entonces a crear nada nuevo, no viene a producir nada nuevo. Simplemente es un catalizador que viene a mostrarnos y a revelarnos, a poner en evidencia el profundo estado de descomposición generalizada del mundo de la vida en el que nosotros nos encontramos. El virus viene a mostrar un mundo de desigualdades obscenas, de violencias extremas, de racismos y machismos asesinos que no paran de matar. Los únicos crímenes que no han cesado durante la pandemia son los crímenes de odio contra mujeres, contra cuerpos de sexualidades disidentes y contra cuerpos racializados. Una violencia que mata impunemente y a gran escala. Ese es, ¿no es cierto?, el mundo, el estado de descomposición en el que nos encontramos. Y el virus viene a mostrarnos ese estado de descomposición en el que nos encontramos. Yo siempre planteo una expresión que me parece sumamente profunda de Eduardo Viveros de Castro para mostrar el tiempo en el que estamos viviendo.
Ese antropólogo, gran antropólogo brasileño, dice que vivimos una época y en una sociedad de drones, porque matamos sin ver y destruimos sin sentir, ¿no? Como los drones que van y tiran bombas y el que operó y apretó el gatillo de un ordenador para tirar esas bombas no tiene idea de cuántas vidas cegó con ese acto. Entonces el virus nos viene a mostrar un mundo donde la normalidad es una economía de guerra. Como digo, es una guerra contra los pueblos, una guerra contra los pueblos agroculturales. Pueblos agroculturales, aquellos que han hecho del cultivo y del cuidado de la tierra su modo de vida, su modo de existencia y su modo de disfrute. Es una guerra contra las mujeres, es una guerra contra todas las especies y seres vivos, vivientes, no humanos, que nos acompañan en esta aventura y en el devenir de la vida. Una guerra contra la madre tierra. Esa es la guerra y el estado de normalidad en el que nosotros vivimos inmersos y sumergidos. El coronavirus viene a decirnos que no podemos ya seguir acostumbrándonos a esta normalidad de matar y de vivir como asesinos, mejor dicho, de vivir como conquistadores. El varón blanco violento que vino en carabelas es el que desató la primera y única guerra mundial. Guerra contra todas las especies, guerra contra las mujeres, guerra contra los pueblos originarios, y que ha creado un estado de normalización del estado de guerra. Claro, 500 años después ya no queda prácticamente nada por conquistar. Este sujeto varón blanco, violento, armado es sumamente arrogante. Ha perdido noción de su capacidad de daño. Se cree tan importante que no toma dimensión de lo insignificante que somos para el sistema de vida de la madre tierra. Entonces, no toma nota de que la degradación y la explotación de la tierra es la degradación y la explotación de la humanidad, de lo humano. Eso es lo que debemos parar. Esa es la principal pedagogía de la madre tierra que debiéramos aprender y que no debiéramos dejarnos expropiar. Nosotros, me parece que no podemos seguir comportándonos como conquistadores. Creo que el lenguaje que nos quieren señalar es que no podemos ya más seguir tratando la de conquista. La tierra es un ser vivo, es madre tierra, es madre generadora de vida. Pero la tierra no es solo un organismo viviente, sino que es una comunidad de comunidades vivientes. La tierra como ser vivo es inmensa y misteriosa comunidad de comunidades de vida, porque la vida es un proceso comunitario. La comunidad es un atributo y una condición de posibilidad de la vida. Y entonces lo que nos viene a mostrar esta crisis, esta pandemia, es que es la crisis de la disolución de la comunidad. Este sujeto pensado como individuo, como varón absoluto, que prescinde de todo y que pretende prescindir de todo y que se arroga el señorío sobre el mundo y que trata a todos simplemente como objetos de conquista, es esto lo que nos está destruyendo. Está destruyendo nuestra condición de ser seres interdependientes, ecodependientes, necesitados de las relaciones de reciprocidad, de mutualidad, que nos crían y nos producen como especie específicamente humana. Esa lógica del individuo varón, conquistador, no va más. Lo que si nosotros queremos sanar, no es solamente, digamos, que tengamos que esperar una vacuna contra esta pandemia. El capital podrá crear la vacuna contra esta pandemia, pero va a seguir produciendo pandemias cada vez más graves, cada vez más letales.
lo que nosotros necesitamos más que la vacuna contra el coronavirus es la vacuna contra la violencia del individuo conquistador. Eso solamente se produce no en los laboratorios de las grandes multinacionales, sino en la vida en comunidad que se sigue cultivando en todas las comunidades que siguen viviendo y dependiendo de estos vínculos de reciprocidad, de horizontalidad, que es lo que nosotros precisamos recuperar, revalorizar y ver cómo defendemos de las acechanzas de este sistema que ya tiene los días contados. Hubo una dificultad de audio en el inicio de tu intervención, ese es el pedido claro. Luego voy a ir compartiendo el resto de las preguntas que te van llegando y que muchas de ellas pueden irlas viendo, siguiendo también ustedes desde el chat. Te pedimos, Horacio, que puedas responder esa inquietud de la primera parte que me perdí, de qué hablaba. Bueno, para decir muy rápidamente, digamos, pensar la pandemia como un síntoma de un régimen de relaciones sociales que se ha construido sobre la explotación de la madre tierra. Esa es básicamente la idea de que la figura del conquistador que inaugura Colón, los Pizarro, los Cortés, hoy se reproduce en los líderes políticos de los principales países, que no, los Trump, los Bolsonaro, son esos varones blancos violentos que conciben la vida como una carrera de conquista y de explotación, que piensan el desarrollo como un proceso de imposición de una voluntad suprema sobre los otros y que avanza destruyendo e inferiorizando no solamente a otros cuerpos humanos, sino también a la vida misma. Entonces, frente a eso, me parece como clave corrernos de ese prototipo y ese proyecto de vida que ofrece este modelo civilizatorio. Eso significa no solamente salirnos de la lógica del individualismo competitivo, sino también corrernos fundamentalmente del antropocentrismo, ¿no? Necesitamos volver a pensar, digamos, en qué consiste la vida, cuál es el sentido de la vida, por qué y para qué vivimos. Necesitamos reconocernos como una especie que ha sido literalmente parida, creada, procreada por el conjunto simbiótico de los procesos de la materia viviente en la madre tierra. Si nosotros no logramos, ¿no es cierto?, recuperar la conciencia terráquea de que somos seres ecodependientes, interdependientes y de que tenemos vínculos de fraternidad con las otras especies que nos permiten también la vida, es muy difícil que nosotros podamos sobrevivir eso. Nosotros efectivamente estamos dentro de la lógica del capital y eso supone una dinámica, digamos, que ya sabemos, colonial, racista, patriarcal, clasista, ¿no es cierto? Pero me parece que también los pueblos, los sectores populares, no podemos permitirnos caer bajo la ideología del antropocentrismo. Tenemos que volver a tener una dimensión mucho más compleja de la ética de la tierra como comunidad de comunidades vivientes para, digamos, salir un poco de esa crisis. Básicamente por ahí. Bien, muchas gracias, Horacio. Ahora sí. Precisamente estaba preguntándole a quienes están de asistentes en esta primera conferencia cómo están escuchando. Seguían desde la plataforma de YouTube, planteaban que toda la primera parte no se había escuchado. De todas maneras, va a estar la conferencia a disposición luego para retomarla. De todas maneras,
hemos podido solucionar esa primera dificultad de audio. Sí, estoy aprovechando para preguntar si alguien me quiere comunicar alguna nueva dificultad que existiera en torno a la escucha, pero entendemos ha sido solucionado. Le agradecemos, Horacio, por ahí vamos tomando notas para el momento final del intercambio, el momento donde vamos a dar apertura a la instancia de diálogo de quienes están participando.